muy especial. Ella se llama Lilian Quintero y nos está acompañando desde la ciudad de León, en Guanajuato. Y esto, bueno, pues gracias a una de las organizaciones afiliadas en el estado, que es la Asociación Amigos del Down. Por lo que, bueno, pues aprovecho para enviarle un saludo muy afectuoso a Mónica Maya, que es la directora de la asociación, que bueno, pues gracias justamente al trabajo de todas las organizaciones de la red, es que hemos logrado llevar a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Que nos están siguiendo en los diferentes webinarios que tenemos, pues gracias a todas las organizaciones que hemos podido sostener ya desde marzo a la fecha un montón de webinarios con distintos temas, llegando a muchas organizaciones y a muchas personas. Esta mañana vamos a hablar acerca de cómo empezar la atención, ¿no? El título de este webinario es Iniciando aprendizajes en trastornos del neurodesarrollo, con quién, dónde y cómo comenzar. A eso me refería a esta pregunta de cómo comenzar, con quién empezar. Y para ello, bueno, pues Lilian Rebeca nos está acompañando. Ella te las voy a presentar. Ella es especialista en trastorno del espectro autista. Además, es mamá de un adulto con autismo de 20 años, quien estuvo integrado hasta la secundaria, en el nivel de secundaria, en la educación regular. Y este hijo de Lilian, que seguro ahorita nos va a decir cómo se llama su hijo, estuvo integrado sin el apoyo de sombra, ¿no? O de monitores. Entonces nos habla de una experiencia súper valiosa de inclusión educativa, seguramente basada en apoyos que la misma escuela y junto con la asesoría de Lilian lograron. Ella además tiene una maestría en ciencias con especialización en físico-matemáticas por parte del Politécnico Nacional y en su formación incluye diferentes capacitaciones en el tema de los trastornos del neurodesarrollo, discapacidad y ahora también ha iniciado una maestría en psicología profunda en la ciudad de León. Bueno, tiene un currículum muy amplio, todo enfocado al tema de atención a personas con autismo, ¿no? Entonces, pues nos da mucho gusto que nos estés hoy acompañando, Lilian. Y pues antes de cederte el uso de la voz, me presento nuevamente, pues soy Gabriela Martínez, soy directora del Movimiento Asociativo de CONFE y recordarle a todas las personas que nos están escuchando que CONFE es una organización civil que tiene 42 años de vida, que tiene una red de 114 organizaciones en todo el país. Pues muchas gracias, Lilian, bienvenida y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Creo que ya se está compartiendo la pantalla. Como lo comentaba la maestra Gabriela Martínez, pues mi mayor expertise es en autismo y bueno, he tenido también algunas experiencias en algunos otros trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo atendiendo a otros niños. Y bueno, voy a comenzar como la idea es dar algunas experiencias, algunas estrategias que me han funcionado, tanto con mi hijo como con otros estudiantes a los cuales les he dado atención individualizada. Y la idea es dirigida principalmente a personas que apenas comienzan en los trastornos del neurodesarrollo, ya sea padres o ya sea algunos terapeutas o educadores. Y bueno, como lo comentó, yo pertenezco a la Asociación Amigos del Down, que es una institución escolar matutina y una asociación civil de educación especial que se encuentra en León, Guanajuato, y que por la necesidad que se vio en la diversidad de la población que se acercaba a esta institución, se diversificó en un centro de atención integral vespertino, donde trabajamos un equipo de psicólogos, de pedagogos, de profesionistas en educación especial, y de terapeutas del lenguaje, así como terapeutas físicos, etc. Y agradezco muchísimo la invitación
Mónica Maya, la directora de Amigos del Down, y estoy súper agradecida también con Confe, que bueno, es todo un honor tener la oportunidad de compartir las experiencias en este foro. El objetivo principal de esta charla es invitarlos a reflexionar sobre la importancia de empatizar, es decir, escuchar y observar las dificultades a las que se enfrenta la red de apoyo y no solamente la persona con la condición de un trastorno del neurodesarrollo. A eso me refiero con quién comenzar. Por otro lado, también quisiera concientizarnos a todos sobre los requerimientos previos de un aprendizaje. Y a eso quiero referirme con dónde comenzar. Y por último, analizar el origen de las dificultades para a partir de estas establecer objetivos, metodología, actividades y material, porque generalmente los abordajes educativos o las intervenciones terapéuticas comienzan en sentido inverso. Se establecen objetivos, metodologías, actividades y materiales y ya en el camino van saliendo las dificultades de los niños para alcanzar los objetivos. Comenzando con la primera parte de empatizar, pues quiero hacer mucho énfasis en que es importante que primero pensemos en las personas más que en el diagnóstico. A eso quiero referirme con quién comenzar. Y bueno, ¿cómo inicia la vida de un niño con trastorno del neurodesarrollo? Como en todos casos, llega un bebé a la familia y los padres, claro que comienzan a fantasear, a imaginar sobre su futuro, lo muestran orgullosos, ahora más en redes sociales por la contingencia que de manera presencial, poseen una idea preconcebida de las habilidades de un bebé. Lo comparan con bebés de su edad o incluso buscan en internet los hitos o los señales del desarrollo. Por otro lado, reciben retroalimentación de la familia, ya sea y también de profesionistas como pediatras, educadores y de la sociedad en general. Luego, a veces la retroalimentación o los comentarios pues no siempre son positivos. Por otro lado, todas estas personas que rodean al bebé, lo que están realizando es un análisis, ya sea empírico, por las experiencias que tienen de familiares cercanos o de niños que conocen, o de manera profesional si tienen el conocimiento. Y lo que hacen es un análisis de los indicadores del neurodesarrollo. Aquí puse un ejemplo muy rápido de 8 meses que voy a mencionar solamente un punto de cada una de las áreas. De todos modos me comentan que esta presentación se va a quedar grabada. Entonces si alguien quiere verlo con más calma, puede leerlo ya, todos los puntos. Entonces, por ejemplo, a los 8 meses esperamos que un bebé en el área emocional, ya discrimine familiares y desconocidos y aparece la angustia del 8º mes. En el área de la comunicación, pues ya reacciona al llamarlo por su nombre. En el rubro cognitivo, explora su alrededor con sus sentidos, por ejemplo. Y en el área motora, se voltea boca arriba y boca abajo. Aquí no pongo todos los hitos del desarrollo de los 8 meses en estas áreas, pero es para que se den una idea. Son algunos ejemplos. ¿Y qué pasa cuando el lactante, el preescolar o ya un estudiante de primaria o a veces nos vamos hasta la secundaria no cumple con estos indicadores del desarrollo? Pues aparecen los signos de alerta y se activa por lo tanto la preocupación de los cuidadores o de los educadores. En este caso quisiera hacer un paréntesis y comentarles que existe una aplicación del celular gratis que pueden bajar tanto en inglés o en español que se llama Sigamos el Desarrollo CDC. Se aplica de 0 a 5 años y esta la pueden llenar los padres de familia, los educadores o cualquier persona que tenga la duda sobre el desarrollo de un bebé o de un niño de 0 a 5 años. Es muy interesante porque envía los resultados por correo electrónico y emite recomendaciones muy prácticas que los padres pueden ir llevando a cabo en su bebé, mientras que buscan la atención especializada y un diagnóstico
en caso de que hayan salido muchas señales de alerta en esta aplicación. Y bueno, una vez que empezamos a detectar las señales de alerta, nos empiezan a salir las dudas como padres o incluso como educadores de un niño, pues comienza el peregrinar de profesionistas, sobre todo de los padres, ¿no? A veces hasta los educadores también empiezan a buscar quién puede ayudar a ofrecer un diagnóstico a los padres. Y también existe o se crea la búsqueda de explicaciones, ¿no? Están los papás, bueno, ¿qué pasó? ¿Es de origen genético? ¿Yo hice algo para que sucediera esto? Etcétera. Y como hablaba de la empatía, pues hay que comprender a los padres, porque de verdad son muchas cosas las que tienen que hacer y por las que tienen que pasar. Ellos, sin ser especialistas, requieren mantener la calma, a pesar de los retos emocionales, los sueños rotos, las culpas, la confusión, la angustia, los señalamientos de otros, la incertidumbre del futuro, etcétera. Tienen que explicar la sintomatología a los especialistas de manera clara, concisa y organizadamente. Además de comprender test y hasta en ocasiones tolerar tratos insensibles. Por otro lado, tienen que agradecer, aceptar, entender y hasta elegir el diagnóstico. No es nada fácil para los padres, incluso para la familia, procesar la noticia. Todavía tienen que tener la calma de explicarlo a familiares y a veces ni ellos tienen claro el diagnóstico. A los amigos, si hay profesores o otros educadores de la guardería, por ejemplo. Hay casos en que hasta tienen que seleccionar un diagnóstico porque tienen varios, van a especialistas y los diferentes profesionistas no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué hace el papá? Pues ya sea por tranquilidad o por intuición, elige el diagnóstico que más le late, ¿no? Por otro lado, los padres además tienen que decidir el tipo de atención, los especialistas adecuados y conseguir los recursos. Ahorita la oferta en internet y en todas las ciudades ya es muy amplia. Entonces de pronto se ponen a buscar los papás de a dónde acudo, con quién, y hay muchas terapias, hay muchos medicamentos, hay muchas instituciones educativas, hay muchos métodos y muchas estrategias. Y a veces no saben por dónde comenzar. Por otro lado, convertirse en un coordinador enlace. Si tienen la suerte de tener un equipo multidisciplinario y reunir o defender a los integrantes con argumentos, pues les cuesta mucho trabajo porque a veces no quieren reunirse, por un lado. Entonces, y a veces se contradicen, entonces hasta tienen que defender al psicólogo, lo que le dijo la maestra de la escuela, o tratar de convencer para hacerlo mejor por su hijo. También a veces tienen que contribuir a la formación de los nuevos profesionistas, que estas personas que acaban de egresar, por ejemplo, de las carreras, pues quizá no poseen la experiencia, pero también tienen ventajas. Algunos sí muestran conocimientos, aunque sea teóricos, tienen la disposición, son accesibles económicamente, escuchan atentamente, no están prejuiciados, investigan y desean aprender. Y por si todavía no fuera poco todo lo que ya tienen que hacer los padres, con el tiempo tienen que también periódicamente, algunos lo hacen, no todos, porque no todos tienen las herramientas o el tiempo, o no todos tienen la facilidad de hacerlo, pero algunos necesitan comparar, elegir y evaluar a los profesionistas para decidir si continúan, cambian o cancelan. Y algunas de las recomendaciones para los padres de en qué se fijen para darse cuenta si va bien su niño o si el terapeuta o el educador es el adecuado para su niño, es pues observar el desempeño de la persona, que haga programas especializados e individualizados al caso de su niño, que se preocupe por actualizarse, por leer información, claro que sea puntual, etcétera, ¿no? La relación socioemocional es algo que muchas veces no se considera cuando se enlistan las características que tiene que tener un buen terapeuta, por ejemplo, o educador.
Y es muy importante ver cómo trata a tu niño. Si el niño va con confianza, va con gusto a la escuela, a la terapia o a donde le apoyen en sus dificultades, si el terapeuta es amable con él, etcétera. También la metodología. Es importante que cuando vayamos con un terapeuta le preguntemos, o con un educador o a una escuela, qué metodología maneja. Y así podemos averiguar, o si ellos mismos nos explican cuáles son las ventajas y desventajas. Saber si ese terapeuta o educador fomenta la iniciativa y creatividad, porque sí hay algunos terapeutas que son demasiado castrantes, son muy directivos y entonces no dejan que al niño se le ocurra nada o incluso cambie algo de la actividad. El costo-beneficio también es sumamente importante, porque claro, los papás tienen que pagar muchas veces estos servicios, no siempre es solamente la educación pública y ya. Entonces es mejor tener una atención que sea a lo mejor no excelente, sino con que sea buena, pero que sea constante para que el niño logre los objetivos. A tener una atención que a lo mejor es la mejor del mundo, pero pues o no tengo los recursos o está muy lejos y entonces voy cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses y entonces el niño pues no va a presentar avances al no tener esa constancia. Y también es bueno pues, evaluar los resultados que tiene el niño en diferentes ámbitos. Es decir, no nada más que vaya muy bien en la terapia, pero que a lo mejor en la escuela o en casa no se vean avances. Claro que esto no hay que dejárselo totalmente a la terapeuta o al educador. También los papás tenemos que ayudar a que los niños generalicen los aprendizajes y a que sean constantes también, porque si el niño solamente lo aprendió una vez y nunca lo practica, pues claro que se le va a olvidar, por más que su terapeuta sea excelente o que lo haya aprendido muy bien. Y bueno, una vez que ya se detectó el diagnóstico, o se detectó, perdón, o se diagnosticó un trastorno del neurodesarrollo, y en algunos casos hay niños que tienen comorbilidades, es decir, que tienen uno o más trastornos del neurodesarrollo. Pues los papás se preguntan qué es un trastorno del neurodesarrollo. Y básicamente es una divergencia o una diferencia en los indicadores del desarrollo, como los que les mostré al inicio del octavo mes. Y estos trastornos se manifiestan en la primera infancia, que es entre los 0 y los 5 años, el periodo de la primera infancia. ¿Cuáles son estos trastornos del neurodesarrollo? De acuerdo al DSM-5, hay una clasificación muy detallada de los trastornos del neurodesarrollo. Yo no les estoy poniendo todos, solamente los más importantes y los que importantes en el sentido de a lo que yo me dedico, ¿no? O sea, en la cuestión de desarrollo intelectual, en la cuestión de más cognitiva, digamos, y más sensorial. Entonces, entre estos, que les digo que no son todos, los más comunes, digamos, más que importantes, los más comunes, es el de trastorno del desarrollo intelectual. Entre ellos se encuentra el síndrome de Down. Están los trastornos específicos del aprendizaje, que son dificultades con la lectoescritura, las matemáticas, etcétera. También están los trastornos de comunicación, que tienen que ver básicamente con el lenguaje, como los fonológicos, los pragmáticos y otros. Están los motores, que están relacionados con la coordinación, estereotipias y otros casos. Los trastornos del espectro autista, que ahora están muy de moda. El déficit de atención con hiperactividad. Básicamente son en los que yo me iré refiriendo. Les recomiendo mucho 2 libros que hablan mucho de neurodiversidad, porque ahora con el afán de ser más respetuosos con las personas del trastorno del neurodesarrollo, se habla más de divergencia, de formas diferentes de percibir el mundo, y entonces han salido varios libros al respecto. Uno es de Ernesto Reaño, que es el que les pongo arriba, y el otro es de Thomas Armstrong, del poder de la neurodiversidad, y el de autismo y electronalidad.
estos libros son sumamente, este, pues a mí me gustaron mucho porque nos hacen reflexionar mucho sobre lo que es la neurodiversidad, la tolerancia, la diferencia, etc. Y bueno, hay que reflexionar un poco qué es el neurodesarrollo. Porque a veces a los papás nada más les dicen, tienen un TN de sus hijos, pero no les explican qué es el neurodesarrollo. Es un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio, que resulta en la maduración del sistema nervioso, el desarrollo de las funciones cerebrales, la formación de la personalidad. Esto es muy importante. A veces en discapacidad intelectual, en autismo, estamos más preocupados por los conocimientos académicos y se nos olvida que estamos formando personas. Por otro lado, el establecimiento de vínculos afectivos también es importante considerar esto, no nada más las cuestiones escolares. Hay un libro que a lo mejor en estos tiempos de la neurodiversidad no es muy afortunado el título, se llama Reparando el Cerebro, pero se los recomiendo mucho. Tiene un lenguaje muy sencillo, es a nivel de divulgación, pero nos ayuda a conocer y a comprender los procesos neuronales y cerebrales. Y bueno, esta definición nos da muchísimas esperanzas, porque nos está diciendo que el neurodesarrollo no depende solamente de las neuronas o ya de la constitución que tiene el niño en el cerebro, de las conexiones neuronales que ya trae, sino que con el contexto podemos ir modificando estas conexiones y ayudarlo enormemente. Si ahora nos ponemos de parte de los especialistas, porque ya hablé mucho de ponernos y empatizar con los padres, pues también los especialistas a veces tenemos problemas, ¿no? A veces nos encontramos con ya sea familiares, instituciones o sectores de la sociedad que pueden llegar a ser obsesivos, sobreprotectores, indiferentes, que esperan milagros o magia, y bueno, también con muchos papás que son comprometidos. Pero también está en nosotros cambiarlos. Y si llega un papá muy obsesivo, pues lo podemos cambiar a que sea comprometido si sabemos explicarle, escucharlo y decirle cómo puede apoyar a su hijo. Y que hay muchas, muchas, muchas esperanzas gracias a la flexibilidad que podemos tener en las redes neuronales y en la plasticidad. Pero también estas gamas son variables de acuerdo a la situación y a la etapa evolutiva de la persona con la condición de un trastorno del neurodesarrollo. Hay papás que a lo mejor comienzan muy obsesivos o comienzan muy sobreprotectores o comienzan indiferentes o quieren todo rápido, pero conforme van entendiendo los procesos, pueden ir cambiando y se pueden volver comprometidos y pues más comprensivos con el proceso de su niño. También es importante entender las razones por las que tanto las familias como a veces incluso algunos profesionistas pueden tener esas actitudes, ya sea de ser sobreprotectores, indiferentes, etc. Ellos tienen luchas internas, todos tenemos luchas internas, entonces hay que comprender qué es lo que los está llevando a tener estas conductas o estas actitudes. Por un lado, puede ser que no comprendan por qué necesita ayuda su niño o su estudiante, porque otros niños lo logran solos, sin apoyos especializados. Otro factor es que no tienen idea de cómo relacionarse o ayudarlo, entonces mejor se muestran indiferentes o no se meten en el proceso. También es muy doloroso ver sus dificultades para otros papás o para otros educadores. Otra forma es preservar el poco contacto, actividad o logro. Por eso a veces somos muy sobreprotectores. O percibimos una gran fragilidad, incapacidad y vulnerabilidad en el niño. Y también están los casos en que pues, se teme una desilusión tras tanto esfuerzo. Y esto también es lógico, o sea, hay que ser honestos y hay algunos trastornos del neurodesarrollo o algunas situaciones que sí son muy complicadas y sí se tiene que hacer mucho esfuerzo. Yo lo que les digo a los guías, formadores o educadores, que me gustan más estas palabras más que un terapeuta como tal, que si los padres acudieron a ti como profesionista, es que quieren ayudar a su hijo. Por otro lado, a ti como padre,
Si el especialista te escucha, te explica claramente y orienta, desde mi punto de vista, es el adecuado. Y bueno, si suman especialistas y cuidadores, pues ambos podemos cambiar el destino de un niño con un trastorno del neurodesarrollo que a lo mejor al principio tiene muchas dificultades, pero que poco a poco las va a ir superando. ¿Cómo se pueden aliar los profesionistas y los familiares? Bueno, pues compartiendo información de diferentes ambientes, porque lo que funciona en uno a lo mejor no funciona en otro. Yo digo que a veces hasta son pócimas y secretos, porque a veces funcionan cosas muy raras, pero bueno, si funcionan hay que utilizarlas, ¿no? Mientras que encontramos unas formas mejores. También es muy importante que aparte de que compartamos entre profesionistas y familiares los éxitos, también compartamos los fracasos, porque así evitamos que se pierda el tiempo en cosas que no funcionaron. Claro, si se sabe exactamente por qué no funcionaron. Si no se sabe, pues se pueden volver a probar, pero haciendo algunos cambios. También a los profesionistas les pido encarecidamente que cuando den herramientas o documentación y diagnósticos o explicaciones, lo que le den a los papás, a los educadores, etcétera, sean comprensibles. Antes estábamos acostumbrados a que si se daba un diagnóstico, el diagnóstico solamente lo iba a leer un neurólogo, un psiquiatra o un experto en el trastorno del neurodesarrollo del que estemos hablando. Sin embargo, ahora con la inclusión educativa y con la integración de los niños a la sociedad, se está requiriendo que casi cualquiera entienda un diagnóstico. Yo sé que hay capacitaciones, pero también es importante que aparte de todos los resultados que se dan de los test, que solamente entienden los superespecialistas, se agregue al final una descripción rápida de del diagnóstico, pero con unas palabras comprensibles tanto para los papás como para los educadores, porque a veces quien pide el diagnóstico es la institución escolar regular. Yo le llevo el diagnóstico con todos los datos numéricos de los test y pues la institución escolar se va a quedar igual si es regular y no tiene especialistas. Entonces sí es importante que al final le agreguemos algo que pueda ser comprensible por todos y que incluso tenga recomendaciones prácticas tanto para la casa como para la escuela, por ejemplo. Por otro lado, es importante que entre profesionistas y familiares tengan la confianza de pedir opinión en ambas direcciones y acordar objetivos de mutuo acuerdo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces el terapeuta, bueno, o el guía, como a mí me gusta más decirle, o el educador, lo que hace es establecer un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades que observa en el niño. Pero a veces eso no le sirve de nada a la mamá en la casa. Entonces sí es importante acordar objetivos entre ambos para juntar lo mejor de dos mundos y apoyar mejor al niño. Todos tenemos la meta común de lograr la independencia. Y cuando hablo de la independencia, no es la independencia nada más de la persona con un trastorno del neurodesarrollo, sino es de todas las personas que la rodean, porque si no todos se vuelven esclavos de la persona con el trastorno del neurodesarrollo. Y para esto necesitamos que el niño tenga autonomía. A mí me da mucho gusto escuchar que ahora la autonomía ya se define como tomar decisiones en tareas cotidianas sin apoyo de externos. Me refiero a ya se utiliza esta definición en discapacidad. Porque antes, cuando yo comencé hace 17 años con mi hijo, autonomía significaba hacerse un sándwich, ir por un vaso de agua o abrocharse la chamarra o el pantalón, ¿no? Era más autovalidismo. Ahora ya se está yendo más lejos y todavía ya se habla de autodeterminación. Hace 17 años era imposible pensar que una persona con autismo, una persona con discapacidad intelectual iba a llegar a la autodeterminación, a definir quién es, quién desea ser, sin presiones externas. Y si queremos esto, necesitamos que el niño comience a tomar elecciones y a tener experiencias, pero desde pequeño. No es automático que una vez que llega a la adolescencia o ya cumple los 18 años, ya va a tener autonomía y autodeterminación.
tenemos que trabajar con él desde pequeño. Algunas recomendaciones para empoderar a la familia son mejorar y fomentar el vínculo entre la familia misma y las redes de apoyo. Involucrar a los hermanos, los abuelos, los vecinos, el equipo de trabajo, promover la confianza, porque muchas veces están tan acostumbrados a escuchar o a ver que el niño no hace muchas cosas, que tienen una percepción muy negativa. Entonces hay que enfocarnos en las destrezas y los logros. Hay que validar las decisiones que corresponden a la familia. Los especialistas solamente asesoran. Que los padres confíen en su intuición. Claro, es una intuición informada, no una intuición nada más al aventón de se me ocurrió tal cosa, ¿no? En cuanto a dónde comenzar, pues hay que partir de las raíces del aprendizaje, de los prerequisitos. Generalmente cuando se le va a enseñar algo al niño, se parte del tronco. Y ahorita lo vamos a ver con más calma. ¿Qué es el aprendizaje? Es un cambio en la conducta del individuo como resultado de la práctica y que posibilita su adaptación a situaciones nuevas. Pero si nos ponemos a pensar, ¿realmente partimos de cero al aprender? La respuesta es no. Siempre pedimos unos requisitos previos para enseñar algo. Por ejemplo, en preescolar se piden ciertos conocimientos. La maestra educadora del preescolar está esperando que su niño mínimo tenga algo de lenguaje comprensivo y algo de lenguaje expresivo oral. Está esperando que ya sepa imaginar y jugar y que tenga al menos lo inicial para tomar turnos. Pero ¿qué pasa cuando le llega un niño que no tiene esos prerequisitos? Pues es muy complicado, se vuelve bien complicado tanto para los padres como para los profesionistas. Y por eso es que hago tanto énfasis en que primero lo que tienen que aprender estos niños son los prerequisitos. Es necesario que nos regresemos y comencemos desde el origen de la construcción de las experiencias. Tenemos que fabricar andamiajes para generar conocimientos, habilidades y actitudes que son muy básicos. A veces nos enfrentamos a dificultades tan primarias que impiden el aprendizaje, como niños que nos llegan que todavía no discriminan entre hambre, saciedad, tienen muchos problemas sensoriales, algunos no regulan los ciclos de sueño y alerta, tienen dificultades con la atención, la imitación, la motricidad, la comunicación, el lenguaje. Algunos no reconocen las emociones, mucho menos las expresan y mucho menos las controlan. Veremos algunos ejemplos de niños, ¿no? Ya me voy a ir más bien al niño y a la situación específica, para no estar etiquetando tanto en diagnósticos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a María. María tiene una barrera del aprendizaje que es permanecer sentada. Y entonces, ¿cuál es la estrategia? Claro, estoy hablando de escuelas regulares que no tienen conocimiento, de los papás, cuando llega un niño, ¿qué hacemos? Sin saber, pues le decimos, siéntate, por favor, siéntate, obedece, ya a lo mejor en la desesperación, pues la reforzamos, le damos un premio, la sobornamos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es desarrollar los prerequisitos y brindar los apoyos necesarios. Entonces, por ejemplo, hay que observar si tiene un problema de integración sensorial. Puede ser de propiocepción o vestibular. Entonces, tenemos que analizar el tono muscular, la presión, el equilibrio, si tiene inseguridad gravitacional, a lo mejor tiene los pies colgando en la silla y entonces necesita apoyarlos en algo para sentirse segura. Hay que probar alternativas, no siempre tenemos un diagnóstico y unas estrategias específicas para seguir. Entonces a veces funciona que el mismo niño elija la silla, ponerle un taburete o un banquito para que apoye los pies, ponerle una mecedora a lo mejor en vez de una silla para comenzar, que se siente en el tapete, que se siente en una pelota, en un salvavidas. A mí me ha funcionado, a veces pongo el salvavidas en el piso en un tapete o incluso en una silla y se sientan y se quedan los niños más tranquilos. Una patineta en los pies, hay niños que me han funcionado muy bien, les pongo la patineta abajo de la mesa y ellos están muy sentados trabajando, aunque estén moviendo los pies. Es un objeto transicional que voy a usar mientras lo ayudo a regularse.
También tengo que alternar periodos de pie y sentado, no le voy a exigir. Hay niños que soportan 10 minutos sentados, digo 10 segundos. Entonces, pues ni modo, 10 y 10 segundos y así hasta que voy alargando los periodos. Y es sumamente importante investigar por qué se levanta, para que funcionen esas estrategias. Por otro lado, si tengo a Juan, que se le dificulta armar rompecabezas, pues generalmente lo que hago es le doy el rompecabezas de cero con todas las piezas retiradas. A veces digo, ay, pues se le complicó mucho, aumento el tamaño de las piezas, o se me ocurre reducir el número de piezas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Puedo pensar en otras estrategias. Quitar una o pocas piezas, ayudarle, quitar el rompecabezas y entonces regresarme y decir, bueno, voy a ver las formas geométricas, los colores, a lo mejor tiene problemas de figura a fondo, le cuesta orientar la pieza, son problemas de psicomotricidad fina, de postura, entonces hay que analizar bien por qué no lo puede armar. Si el desafío del niño está realmente en él, en una dificultad de armar el rompecabezas, o es cuestión del contexto, del ambiente o de los materiales y qué ayuda requiere. Y así nos podemos ir con otros ejemplos. Para hablar, todo el mundo está desesperado, sobre todo en autismo, a veces también en síndrome de Down, que tardan en hablar, o en discapacidad intelectual. Y entonces, mientras el niño no señale, no indica que sí o no con la cabeza o con el dedo, no tenga necesidades de comunicación, no presente juego simbólico, no imite, no entienda lo que son secuencias, series, no arme legos, no va a lograr el lenguaje. Cuando su problema es de que no habla nada. Y así nos podemos ir con, por ejemplo, si hay alguna persona que tiene, incluso puede ser un adulto, que tiene problemas de que su letra no es legible, pues el reto es ayudarlo, y a veces nos tenemos que regresar a ejercicios de pinza fina, aunque sea adulto, a la coordinación visomotriz, a la integración sensorial, etcétera. Y bueno, llegando al tercer punto, mi propuesta es analizar el origen de las dificultades, como les mencionaba en un principio, y a partir de esto establecer objetivos, metodología, actividades y materiales. Yo propongo 5 rubros generales para analizar el origen de la dificultad. Y estos 5 rubros me van a dar directamente los objetivos generales a trabajar. Uno de ellos es organizar, coordinar y autorregular el pensamiento, la información sensorial corporal, emociones y o conducta. Comunicar ideas, emociones, sensaciones, saberes, etc. Construir y aplicar el conocimiento. Representar, interpretar y responder de acuerdo a la realidad. Vincularse con otros. Y de acuerdo al objetivo puedo establecer el enfoque o la metodología. Claro, hay personas que no manejan varios métodos, manejan uno solo, de acuerdo a sus conocimientos y a sus posibilidades, pueden ir encadenando el objetivo a la metodología. Y yo clasifico los métodos o los enfoques en general en estructurantes, en cognitivos, en sensoriales y lúdicos, en comunicación y vinculante socioemocional. No quiere decir que estrictamente cada método se dedique a esta área únicamente, pero es como en lo que hacen énfasis. Y entonces esto nos dará la pauta de acuerdo a mi objetivo, qué metodología voy a utilizar. Y ya de acuerdo a cada trastorno del neurodesarrollo, puedo escoger la metodología, ¿no? Yo aquí puse algunos ejemplos de autismo. Entonces, por ejemplo, en una metodología estructurante en autismo es el TEACH, el ABA. En lo cognitivo yo pondría la teoría de la mente, la coherencia central, las funciones ejecutivas. En lo sensorial y lúdico, pues principalmente pondría el floor time. En comunicación pondría el Denver, aunque no es exclusivo de comunicación. En lo vinculante, pues pondría o socioemocional, por ejemplo, el RDI, aunque obviamente también aborda otras áreas. En cuanto al, ya que establezco la metodología, entonces ya puedo definir mi actividad y material. En este caso, yo les recomiendo mucho que trabajen un objetivo a la vez y posteriormente ya encadenamos varios objetivos. Es porque estamos hablando de que estamos iniciando aprendizajes. Entonces son niños que todavía no tienen muchas habilidades y tenemos que trabajar una a la vez para no saturarlos y para perfeccionar esa habilidad. Entonces, si por ejemplo la tarea que tenemos planeada es que el niño permanezca sentado,
o si es espontánea, porque a veces los mismos niños se ponen sus tareas. ¿Qué hacemos? Hay que darle libertad de acción y aprovechar sus talentos o requerimientos. Entonces, si el niño está sentado, está siguiendo nuestra instrucción de que permanezca sentado, puede jugar, vocalizar, mover las manos. O sea, la verdad no nos importa qué otra actividad hace mientras esté sentado. Claro, mientras sea adecuado. Pero no le vamos a exigir que aparte esté en silencio, que aparte esté con las manos quietas, etcétera, porque solamente estamos trabajando permanecer sentado. Ya que logre estabilidad, entonces ya podemos agregar otra más. Si queremos que el niño juegue simbólicamente, pues también no nos importa si estamos tirados en el piso. O sea, la postura es lo de menos, está jugando simbólicamente. Eso es lo importante. Y también hay que darle sentido a su ocurrencia, porque a veces se pone una cazuela en la cabeza y nos da un impulso de decirle, no, es que la cazuela no va en la cabeza, va en la estufita, ¿no? Entonces, no se preocupen por eso. Estamos hablando de un juego simbólico. Entonces mejor le damos un sentido y le decimos, ok, mira, tu cazuela va a ser un sombrero, ¿no? Por otro lado, si vamos a clasificar objetos, por ejemplo, y el niño los avienta o los deja caer, en vez de estarnos desgastando en decirle, no lo tires, no, allí no va. Mejor aprovechen esa habilidad, hay que verlo como un talento que tiene el niño, de aventar cosas y dejarlas caer, pero claro, se lo voy a ir haciendo funcional. Entonces, ¿qué hago? Mejor pongo cajas de cartón en el piso o canastas y entonces le digo, mira, las pelotas rojas van en esta caja, las azules aviéntalas acá. Y estoy abordando sin querer muchos objetivos al mismo tiempo, porque también ya le empiezo a trabajar psicomotricidad, por ejemplo, y ya no me peleé con el niño. Las tres principales características que yo trato de que se encuentren en el aprendizaje de mis niños, tanto de mi hijo como de los pacientes, bueno, de los niños que atiendo, son significativo, contextual y funcional. Entonces, se tienen que engarzar los conocimientos nuevos con los previos, ya casi, ¿verdad? Que tenga un impacto emocional. En lo contextual, que sea adecuado a la situación, ya sea presente o ausente, y en lo funcional, que sea generalizable a situaciones futuras y que sea útil en la realidad. Y ya llegué al resumen. Creo que sí, más o menos quedé en el tiempo. El resumen son, pues, acordarse de que hay que empoderar y empatizar tanto a la persona con el trastorno del neurodesarrollo como a sus redes de apoyo, considerar los prerequisitos del aprendizaje y analizar el origen de las dificultades, es mi propuesta, para llegar a los objetivos, la metodología, las competencias, la actividad y el material. Y bueno, les dejo una frase. Si un niño no puede aprender de la manera en que enseñamos, debemos enseñarle de la manera en que él aprende. Si nos tenemos que meter abajo de una cobija y solo con una lamparita es capaz de leer un libro, pues lo vamos a hacer. A lo mejor con el tiempo vamos levantando la cobija, vamos disminuyéndole la intensidad a la lamparita y logramos que ya lo haga sin esos elementos poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias. Me fui rápido, pero bueno, tienen la exposición, la van a poder ver con calma en el Facebook. Infinitas gracias a la Asociación Amigos del Down, a Mónica Maya. Aquí ven el correo electrónico de la asociación para todos los que deseen comunicarse con nosotros. Agradezco infinitamente a Confe y también aprovecho para felicitarlo por sus 42 años y toda la labor tan grande y maravillosa que ha hecho por todos nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti, Lilian. Muchas gracias también a la Asociación Amigos del Down por estar, pues también partícipes en esta serie de webinarios que pues se han estado realizando. Agradecemos bastante y vamos a revisar si hay algunas preguntas por parte del público. Creo que está la maestra Gaby. No, está bien, yo continúo aquí. Es que ya ves que desde hace rato he tenido problemas con mi internet, Lilian, pero ahorita le va a revisar las preguntas y si no pudiera yo abrir mi cámara por algún motivo, de todas maneras decirte que realmente ha sido súper clara tu explicación. Creo que hay un par de preguntas en el chat, Ale. Ok,
Este, sí, preguntan si puedes repetir el nombre de los libros. Me parece que fueron 3, ¿cierto? Ah, sí. Uno se llama Reparando el Cerebro. La autora es Margaret Boom y es de Editorial Trillas. De hecho, aquí se los enseño. Aquí lo tengo. Ese es uno. Los otros dos no los tengo, pero el otro se llama Autismo y Electronalidad de Ernesto Reaño. Neurodiversidad, Autismo y Electronalidad de Ernesto Reaño. Ese, quien tenga ResearchGate, que es una red social pero de investigadores, allí lo pueden bajar gratis, el PDF. Y el último libro es el de neurodiversidad. A ver, déjame lo veo porque se me olvida el... Igual si quieres colocar de nuevo la Sí, la diapositiva, y para que a para que veces sea lo más vemos fácil. nada más, ¿no? Sí, porque esos no los tengo. A ver, Y bueno, y en lo que ahí voy. lo pones, pues hay muchas felicitaciones en Facebook. Igual si en un momento te puedes dar una vuelta y revisar, Ay, hay muchas muchas. gracias. Sí, Igual lo pueden volver agradezco. a ver y a compartir, se va a quedar grabado ahí. Sí, muchas gracias. Lo estoy buscando, ¿eh? Soy media lenta. Yo soy muy lenta para la tecnología. Ay, ¿dónde lo tengo? No lo encuentro. Ya casi. Ah, ya. Este, ahí está. Nomás me falta compartir pantalla. A ver, voy a compartir pantalla. Aquí está. Ahí está. El primero es El retorno a la aldea, neurodiversidad, autismo y electronalidad, de Ernesto Reaño. Y el otro es El poder de la neurodiversidad, de Thomas Armstrong. Ok. ¿Sí los ven? Ay, Sí, sí se ve. sí, ¿verdad? Ah, Ok, esos son. bueno, los dejamos igual un ratito Un para que ratito. vayan Ajá. tomando nota. De todas maneras, pueden volver a buscar el video. Y hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los fundamentos de ítems de los indicadores del desarrollo? Ah, bueno, son estudios que se hicieron primero, depende también de la metodología, pero el DSM-5 para establecer, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo, se fijó en varios indicadores. Yo no sé, yo no soy especialista en neurodesarrollo, pero lo que sí sé es que se hacen varias investigaciones y entonces se empiezan a publicar artículos de observaciones que se hicieron en niños y entonces van haciendo investigaciones en grupos de niños cada vez más grandes para ver qué puntos o qué ítems va cumpliendo cada niño a cierta edad. Y entonces se establecen ya indicadores estandarizados y en varias poblaciones. Entonces, por eso es que muchos de los test que hacen de neurodiagnóstico, tanto los psicólogos como los psiquiatras o los neurólogos, estos test tienen que ser estandarizados y adaptados a cada población. Entonces, son de investigaciones que se han venido haciendo desde hace muchos años y entonces ven en diferentes poblaciones de niños a qué edades cumplen qué criterios y entonces ya la comunidad científica va estableciendo cuáles fueron los que tienen más fundamento, los que fueron mejor estudiados con diferentes metodologías y lo hacen, pero más en detalle no lo sé, no soy especialista en el área. Ok. Tenemos una pregunta en el Facebook y dice, hola, buen día, soy Claudia, guía de un niño con Down y me interesa saber cómo guiarle en cuanto a que inicie la lectura. Ah, mira, en el caso de los niños con Down, bueno, no voy a generalizarlo a lo mejor un poco, sería cosa de analizar tu caso en específico, pero allí yo lo que he notado es que les cuesta mucho trabajo a algunos que tienen problemas de visión las cuestiones de la figura a fondo. Entonces, la mayoría, yo tengo
un niño, bueno, un adolescente, que me di cuenta que todos los ejercicios que le ponía en una hoja blanca fueran de cualquier tipo, desde empezar a hacer trazos grandes de letras, desde unir puntos, cualquier cosa, generalmente utilizamos una hoja en blanco. Y muchas veces el fondo o la mesa donde trabajamos es también de color blanco o de un color clarito. Y esto le costaba mucho trabajo. Entonces yo recomendaría que antes de ponerle ejercicios de los tradicionales, de psicomotricidad fina, para ayudar a la escritura o incluso a la lectura, a veces en el rastreo de las palabras y las letras, se fijara si visualmente tiene algún problema, porque también en la lectura también se refleja esto. Si yo le doy un libro que brilla mucho, que generalmente los libros que les damos tienen un fondo blanco y la letra negra, entonces el contraste y el brillo del blanco del fondo les cuesta mucho trabajo, claro, si tuviera problemas de visión. Entonces yo lo que uso son filtros, y a veces les lloran los ojos o les duelen mucho, se cansan de fijar la vista porque a veces también tienen estrabismo o otros problemas. Entonces yo les recomiendo que si está trabajando la lectura, analice no nada más las cuestiones de la lectura. Primero que utilice a lo mejor una hoja donde, si en internet a veces hay algunos, sino que lo haga ella sola, que escriba una palabra y un dibujo, o sea, como estilo pictogramas. Entonces, que ella lea la palabra y que el niño, si tiene lenguaje oral, lea, digamos, el dibujo. Entonces, esto es muy práctico. Si les enseñamos con cuentos que tienen puras palabras o puro texto, aunque el dibujo venga a un lado, pero en el texto vienen puras palabras, no se lo recomiendo, es como muy cansado para los niños. Entonces, primero iniciar con un texto que tenga muchos pictogramas, que sustituir ciertas palabras por algún dibujito de lo que estamos hablando, y que el niño entonces esté pensando que está leyendo. Y eso lo va a motivar mucho. Y por otro lado, para que no se complique en la existencia, hay unos separadores para carpetas de argollas o para recopiladores que son transparentes, de colores pasteles. Esos a mí me han servido mucho de filtro. Entonces yo lo pongo encima del libro o encima de la hoja y eso me ayuda a disminuir el reflejo. Entonces eso a mí me ha funcionado. Y por otro lado, lo que les decía de que muchas veces uno utiliza hojas blancas con los ejercicios, ya sea de trazos o para leer algunos textos o dibujos, con dibujos incluidos para leer, lo que hago es que yo de plano pinté una mesa de negro. Así, la pinté de negro y me funcionó mucho. Me funcionó mucho para que pudiera trabajar. Entonces en la lectura, pues sí, básicamente le recomendaría primero ver si hay cuestiones visuales que le cueste trabajo al niño leer, agrandar mucho las letras, o sea, también las palabras tienen que ser con letras muy grandes y poco a poco ir disminuyendo el tamaño de la palabra. Y también en lectura a mí me ha funcionado mucho, pues sobre todo lo visual, en el caso de los niños con síndrome de Down, sobre todo lo visual. Y pues sí, que lo lleve al oftalmólogo si no está segura, si tiene algún problema. Si está segura que no tiene ningún problema, bueno, pues que empiece alternando palabras y algunos dibujos o pictogramas en un cuento o en algún texto. Ok, muchas gracias, Lidia. Y otra pregunta, ¿qué opinión le merece el DUA? Es pregunta de Alicia Moreno. El DUA, la verdad no lo conozco. Igual si Alicia nos puede... Sí, si nos puede decir un poquito de qué se trata, porque ahorita ya hay métodos por todos lados. No, la verdad ese no lo conozco. Ok, perfecto. Bueno, pues hay muchas felicitaciones aquí en el chat, en el Facebook. Muchas gracias a todos por su paciencia y los que me conocen ya saben que siempre me voy muy rápido. No, estuvo muy, muy bien, estuvo el tiempo perfecto. Pero sí andaba correteando por el tiempo, no me quería pasar mucho.
Y bueno, ya nos contestó Patricia que el DUA es el diseño único de aprendizaje. Ah, no, la verdad no tengo idea de qué es. O sea, la verdad no quisiera opinar de algo que no conozco. Claro. Lo voy a averiguar. Y si quieres, ponerme en el chat y lo averiguo, lo leo y te digo. Sí, igual, si tienes alguna respuesta en los comentarios de Facebook, ahí lo podemos Ajá. comentar. Sí, sí, lo averiguo y lo leo y ya veo si estoy en condiciones de dar alguna opinión o necesito tener más conocimiento. Ok, muchísimas gracias, Lilian. Bueno, me parece que son todas las preguntas. De todas maneras, a lo mejor se van a ir integrando algunas o van a ir haciendo algunas de acuerdo a cómo vayan viendo el en vivo en Facebook. Eh, pues hay comentarios de California, en Colombia, y pues es muy bueno como llegar a varios lugares a través pues, de estas plataformas y eh, el resultado de la pandemia, pero pues seguimos trabajando. Y quisieras comentar algo más. ¿Puedes quitar tantito tu pantalla, por favor, para igual que Sí, nos vean? déjame ver dónde la puedo quitar porque estoy tratando de quitarla y no puedo. Déjame ver. Ah, no sé si ya quedó. Ah, aquí está. Dejar de compartir pantalla. Ya, perdón. Perdón. No, muchas gracias. No, Bueno, pues muchas gracias. vamos a cerrar este webinario súper interesante y pues nos da muchísimo gusto que estén participando con nosotros. Gracias a Mónica Maya, a la Asociación Amigos del Down. Muchas gracias a ti, Lilian. Bueno, muchas gracias también a las personas que nos han seguido desde el inicio o que se han estado uniendo. Esperamos que esta información pues les sirva y pues la puedan compartir con otros profesionistas, familias, entre, pues como tú lo comentabas, ¿no? Guías que trabajan con la población y, bueno, darles un aviso que el calendario de los webinarios de este mes ya está en las redes sociales para que lo revisen y si tienen pues interés en participar, también estén atentos para que en las ligas que salen pues se registren y también las actividades para personas con discapacidad intelectual, que son los viernes a las 4 de la tarde. Bueno, ese calendario también ya está publicado, entonces esperamos que pues te unan y nos sigamos viendo estos próximos días, semanas. Muchísimas gracias, Lilian. Nos despedimos. Gracias a todo el público. Que tengan buen inicio de semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.